La vieja, imagínate. Busca conmigo, que como que soy la Sí. la los líos que se primera. mete uno. ¿Me están escuchando y viendo? Sí, profe. Sí. Realmente aquí esto no tiene... Bueno, otra vez comenzaremos. Que Así. uno... Hay cosas buenas de la época del Mongo, les digo. Porque... Bueno, entonces... Profe, va a iniciar desde cero. Buenas tardes. Sí, vamos, sí, porque de todas maneras estábamos ya en el -0, -4-0, algo así. Porque... Bueno, el título que le hemos propuesto es El tejido de lo sagrado en el África subsahariana. Realeza, solidaridad comunitaria y la conexión con los ancestros. Muy buenas tardes, estimados doctorandos. Bienvenidos a nuestra sesión 11 de Antropología de lo Sagrado. Hoy nos adentramos en un universo ontológico fascinante que desafía las categorías epistemológicas occidentales, el mundo de las religiones africanas tradicionales, específicamente a través de la cosmogonía de matriz bantú. Para comprender al hombre africano, debemos desaprender la separación eurocéntrica entre lo profano y lo religioso. En la ontología bantú, la realidad no se compone de objetos estáticos, sino de fuerzas vivas en constante interacción. Dios, los ancestros, la realeza sagrada, la comunidad y la naturaleza misma forman parte de un circuito vital, unificado por una energía primordial, el Muntu. Hoy, gracias a las agudas interrogantes que ustedes han enviado, problematizaremos las tensiones de este universo, desde las paradojas del mal y las dinámicas de la realeza sagrada frente al poder, hasta el peso de los lazos invisibles con los muertos vivientes. Y más allá de la teoría pura de autores como Mulago, los invitamos a hacer un ejercicio de antropología reflexiva. Analicemos cómo la filosofía del Ubuntu, el yo soy porque nosotros somos, y los ritos de restitución energética se manifiestan de forma civil y orgánica en el tejido social de nuestra Venezuela actual ante las crisis y las catástrofes. Comencemos nuestro debate. En este capítulo 1 introductorio, debatiremos la naturaleza misma de lo sagrado y sus vehículos ontológicos, el símbolo. Se debemos incorporar una pregunta teórica fundamental y las dudas metodológicas sobre el lenguaje simbólico. Uno de ustedes preguntaba acerca de la distinción entre lo sagrado negativo y lo sagrado positivo. Lo sagrado positivo expande el muntú y la vida, los rituales de paso, las bendiciones, mientras que lo sagrado negativo se vincula al tabú, aquello que no debe hacerse porque daña a una comunidad. Imagínense una comunidad, el tabú del incesto. Eso destruiría las relaciones comunitarias. Por eso es que ese es lo sagrado negativo. En el caso de como lo define Rudolf Otto, lo sagrado ahí tiene dos partes, pero no es una positiva y una negativa. Ambos son positivos desde este punto de vista que estamos hablando, sino que uno es el fascinante y el otro es lo tremendo, es decir, lo que nos impacta, como la fuerza del rayo. Eso es algo tremendo, pero todos son sagrados dentro de la visión de Rudolf Otto. Es decir, lo único que no sería sagrado en esa visión de Rudolf Otto es precisamente lo sagrado negativo que nombra la filosofía bantú, la teología bantú, que es el tabú. El símbolo bantú. Recuerden que los bantú son la mayoría de los esclavos negros que llegaron a Venezuela y por lo tanto pudiéramos por lo menos pensar que algunas de estas cosas están vigentes en nuestra cultura. El símbolo bantú es comunicación o realidad ontológica que integra al individuo como un yo en el mundo. Para la antropología de lo sagrado africana, el símbolo no es una mera representación abstracta, es decir, no es una definición, no es una cosa conceptual, como a veces se ve desde una visión occidental. El símbolo es una realidad ontológica, es decir, que existe, tal como se plantea el símbolo también en las religiones. Es decir, en esta visión de la religión bantú es igual a la visión de las relaciones con otras religiones. El símbolo es algo real que existe,
que tiene entidad propia, por eso es una realidad ontológica, y participa de la fuerza viviente de lo que representa y funde al sujeto con el cosmos. En el capítulo 2, el concepto de Dios y la jerarquía espiritual, la paradoja del mal. Este apartado examina la fuente de la fuerza vital y se enfrenta a uno de los problemas teológicos más complejos: la existencia del sufrimiento colectivo en un sistema de base religiosa optimista. Por ejemplo, en la Teodicea, en el África Negra, si Dios es una fuente inagotable de fuerza vital y la ética es ontológica, ¿cómo se explican las hambrunas, guerras y enfermedades? Y ante una justificación antropocéntrica del mal, ¿dónde queda el sentido de comunidad? Fíjense ustedes. Aquí, en esta pregunta, nosotros debemos tener muy claro cuál es el concepto de mal. Y eso obedece a preguntarnos, ¿por qué existe el mal en el mundo? En la religión bantú, al igual que en el cristianismo católico, el mal no tiene una existencia propia, porque Dios hizo el bien. Dios, incluso el Dios, que también es un monoteísta que plantea la religión bantú, es un Dios bueno. Él hace lo bueno. El mal lo van a hacer los humanos. Entonces, las consecuencias del mal son consecuencias de la conducta humana. No es culpa de Dios, ni es culpa de la naturaleza de la existencia, porque la existencia, como bien lo aclara, es el muntú. Es el muntú, y el muntú es lo bueno, es lo que permanentemente da vida. Entonces, las hambrunas, las guerras y las enfermedades que anulan la vida no son creadas por Dios, ni son ontológicamente existentes por naturaleza, sino que eso es mal que va creando el hombre. Entonces, hay una justificación antropocéntrica en el sentido de que es culpa del hombre, sí, claro, porque el mal lo genera el hombre. ¿Por qué lo genera? Entonces, bueno, ahí vendrían uno a preguntarse ciertas causas, pero lo importante es saber que el mal no tiene naturaleza propia ni en el cristianismo católico, porque eso lo resolvió San Agustín, pero tampoco lo tiene en la religión bantú. Aquí hay otro elemento en el cual son dos religiones o dos grupos de religiones, en el caso bantú propiamente, son compatibles en cuanto a estos conceptos con el cristianismo católico. Luego la pregunta sobre dónde queda el sentido de comunidad, bueno, precisamente queda desbancado, porque incluso para que haya hambruna y para que haya guerra, tienen que haberse roto tabúes. ¿Y cuáles son algunos de los tabúes que ellos dicen? Bueno, uno de los tabúes es la solidaridad interna en una comunidad. Si hay una guerra interna en la comunidad, es porque se ha roto esa solidaridad. Es decir, se ha roto el tabú de sentirse participando en una misma comunidad. Otra cosa es cuando es otra comunidad de afuera que viene y lo invade. Ya no tendría esa explicación. ¿Por qué? Porque la comunidad no se autodisuelve. La comunidad es disuelta por fuerzas externas. Eso sería una forma de responder a esta pregunta. Por eso es que hay que explicar que el mal no proviene de Dios, quien es solo bien y vida, sino de la ruptura. El mal viene, en el caso de la religión bantú, de la ruptura del orden cósmico y ético por parte de los hombres, de los seres humanos. Brujería, egoísmo, ruptura del circuito vital, incluyendo en ese circuito vital la posibilidad de reproducirse el género humano. Cuando no se reproduce, eso también es considerado un mal. Por eso es que el sufrimiento colectivo es la prueba de que el error de un individuo disminuye el muntú de toda la comunidad, evidenciando que el aislamiento
u hostilidad destruye el tejido común. Por eso hay que ver que, por ejemplo, una guerra, una lucha entre ellos, va a eliminar, va a reducir las virtudes, para decirlo en términos más, no solamente cristianos, sino hindú también, la virtud, va a reducir la virtud de la comunidad. Porque hay algo que ellos no olvidan y que lo ratifican permanentemente y que a veces nosotros olvidamos. Y es que la comunidad, como bien lo decía Durkheim, la comunidad se forma por la coerción, pero también eso genera cohesión y que lo que afecta a la comunidad, a una parte de la comunidad, termina afectándola a toda la comunidad. Es decir, que ahí está presente, para decirlo en términos epistemológicos, el sentido de la totalidad. Y eso es muy importante para otro tipo de trabajo o de reflexiones más sociológicas. Pero ahí está presente. Ellos están planteando rápidamente y mucho énfasis la necesidad de que la comunidad demuestre su solidaridad. Para decirlo en términos durkheimianos, no solidaridad mecánica, sino solidaridad orgánica. Porque la solidaridad orgánica es aquella que busca el interés de la comunidad y busca que se reproduzcan las virtudes de esa comunidad. En el capítulo 3, la fluidez de la fuerza, realeza sagrada y las variaciones del mundo. Aquí se analiza el poder político religioso, la investidura real, y se abren los provocadores debates comparativos con algunas de las preguntas que ustedes hicieron, con el mesianismo político y la realidad venezolana. Aunque propiamente el término mesianismo es un término muy técnico que debería utilizarse de manera muy técnica. No es algo que es fácil llevar a otras maneras de pensar o incluso a otras sociedades, porque el mesianismo viene del Mesías y nosotros, desde el punto de vista religioso, tanto los judíos como los cristianos, incluso como los musulmanes, parten de la idea de que existe el Mesías. Que haya venido o que no haya venido, eso es lo que nos separa, pero de la idea del Mesías sigue siendo una idea de estas tres grandes religiones, pero no es aplicable, por ejemplo, a los hindúes, ni a los budistas, ni siquiera a muchos de las religiones indígenas. Por eso que el mesianismo hay que analizarlo con detenimiento para ver hasta qué punto puede servir el uso de ese concepto. Una pregunta que uno de ustedes hacía: ¿cómo garantiza la transformación óntica del jefe la estabilidad del circuito vital? Por ejemplo, el rito Omubande de los Bachi. ¿Qué pasa con la reversibilidad si el pueblo le retira la confianza? Fíjense que aquí es un elemento muy importante desde el punto de vista antropológico y de la antropología política, que prácticamente uno pudiera decir que seguramente se da en casi todas las sociedades del mundo. Yo no digo que en todas, porque no las conozco todas. Siempre hay que dejar un margen para la duda en las cosas que uno no sabe. Pero sí puedo dar algunos ejemplos de esto, que se refiere además al concepto que propone Max Weber acerca del carisma, el carisma del político, el carisma del jefe, cuándo es legítimo y cuándo no es legítimo, cuando se da la desaparición del carisma. Aquí el carisma es visto como una especie de fuerza divina que unge a una persona para que sea aceptada por el resto de la comunidad. Para decirlo ahora en términos africanos, diríamos que ese jefe tiene carisma, es que si tiene más muntú que los demás. El muntú es
eso sobrenatural, que en este caso es espiritual, esa fuerza, esas virtudes que van a hacer que él se convierta en jefe. ¿Y por qué se convierta en jefe? Porque esas virtudes se las reconoce la comunidad. La comunidad le reconoce un conjunto de virtudes y por eso se deja guiar por esa persona. Lo cual no quiere decir que esas virtudes sean, digamos, vistas desde el punto de vista ético, es decir, desde otro tipo de sociedad, sean vistas como positivas o incluso que conduzcan a lo positivo. Pero aquí se supone que el jefe ha llegado a tener una variación cuantitativa del Muntú. Pero hay una cosa que no se dice aquí, pero sí es parte de los estudios de la antropología de la religión en África, que es el concepto de realeza sagrada. El concepto de realeza sagrada, que lo tienen han tenido distintas comunidades en África, es bien interesante, porque, por ejemplo, se dice, este rey es tan positivo para la sociedad que va a traer las lluvias para que nosotros tengamos cosechas grandes, cosechas generosas y podamos vivir de eso. Ah, pero ¿qué sucede? Si en vez del rey traer lluvia, trae sequía, ¿qué dice la comunidad? Mira, este rey no tiene Muntu, este rey no está apoyado por las fuerzas divinas, porque si estuviese apoyado por las fuerzas divinas, traería lluvia. Entonces, ¿a qué se procede? A destituir al rey. Pero el rey no se destituye para convertirse, digamos, en un civil normal. No, el rey es asesinado. Y hay una cosa que llaman, que por ejemplo lo practicaban mucho los yoruba, que es los huevos de papagayo, así lo llaman. Es que, por ejemplo, el rey dura cierto tiempo, por ejemplo, todo un año o 3 años, para que el rey tiene todo el poder que le da la sociedad, para que le traiga cosecha, para que las mujeres tengan hijos, para que las batallas las ganen, etc. Si eso no se cumple, rápidamente se dice, no sirve, nos está destruyendo a la sociedad, perdió Muntu, para utilizar este término, perdió Muntu. Entonces le llevan los ancianos de la aldea, lo que ellos llaman unos huevos de papagayo, que están envenenados, y le dicen, come. Y si ese rey no se los come, para que tenga una muerte digna, entonces es asesinado de la manera más brutal y es excluido él y todas sus generaciones, pasadas y futuras, de la aldea, porque no tuvo dignidad para morir. Es decir, que la comunidad, esa realeza sagrada, tiene un compromiso. Si no lo cumple, es sacado. En el caso africano, eres condenado a muerte. Esto es muy importante porque la pregunta es si nosotros hacemos análisis comparativos. Cuando Max Weber analiza las sociedades, digamos, occidentales, entonces, ¿qué sucede cuando un rey, un jefe político que tenía carisma, pero el carisma no condujo a lo positivo, sino condujo a la destrucción de la sociedad? ¿Qué pasa con esa persona? Entonces uno diría, desde el punto de vista africano pasaría esto. Desde el punto de vista de lo que hoy llamaríamos la sociedad occidental, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Porque precisamente hay momentos que los jefes son más bien un elemento muy negativo para la sociedad. Por eso es que, por ejemplo, cuando se nombra rey, en el caso africano, el rey es una especie de pararrayos metafísico. Que todo lo que son las malas fuerzas, las malas influencias, la sequía, todos los males que aquejan a la sociedad, debe el rey ser como un pararrayo que impida que llegue a esa comunidad. Si el rey actúa con justicia,
el circuito vital se mantiene alto. Su estatus es reversible. Un rey que pierde su potencia vital o gobierna contra el orden cósmico sufre una disminución ontológica y puede ser legítimamente depuesto o ritualmente destituido porque pone en peligro la supervivencia del grupo. Y aquí pudiéramos hacernos una pregunta, cada quien, porque fíjense que aquí se trata de que cada quien reflexione a partir de estas experiencias. Y es, ¿qué hacemos nosotros si en algún momento consideramos que alguien tiene carisma y que por lo tanto se ha ganado el derecho a seguirlo para cualquier proposición económica, política, cultural, intelectual, etcétera? ¿Por qué? Porque son esa gente que desde el punto de vista cristiano se dice, es que le entusiasma mucho, pero el entusiasmo es un don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entusiasmó el día de Pentecostés, es decir, entusiasmo es de la familia del carisma, porque el carisma también es algo que da el Espíritu Santo dentro del cristianismo y que sería equivalente al muntú africano. Entonces, uno incluso pudiera reflexionar, ¿qué sucede cuando una sociedad, el eje carismático, ha perdido, muntú ha perdido vitalidad? ¿Qué sucede en X sociedad cuando eso pasa? ¿O qué ha sucedido históricamente? Entonces, cada quien tendrá un elemento para analizar la historia de cualquier país. Luego, otra pregunta sobre este mismo tema. La responsabilidad individual y las sanciones automáticas inmanentes ante la injusticia, independientemente de la intencionalidad. Aquí fíjense que entra a otra cosa bien interesante, que pudiera sintetizarse en esa frase del derecho romano, que es el que tomamos nosotros, porque el derecho anglosajón es totalmente distinto. El derecho romano que heredamos nosotros como venezolanos parte de la civilización hispánica. En ese derecho te dice, la ignorancia de la ley no impide su cumplimiento. Eso es lo mismo que se aplica aquí. La persona de pronto puede no saber que tal cosa es un tabú, pero si va y lo viola, de todas maneras el mal está hecho. Se ha producido un mal, independientemente de que la persona lo conociera o no. Entonces, fíjense cómo es una ley cósmica. Así como las leyes en el derecho público tienen que ser leyes universales. Pues imagínense que cualquier persona infringe la ley y simplemente aduzca. Yo ignoraba eso así. Y entonces eso la deja fuera de la penalidad. No existirían leyes universales dentro de cada sociedad. Por eso es que es muy importante. Por eso es que, por ejemplo, en el derecho venezolano y de origen romano en general, se ha venido, digamos, complejizando, porque entonces te hablan, una cosa es homicidio directo, homicidio agravado, homicidio culposo, es decir, que tú cometes un delito por omisión o por comisión, que es lo mismo que se dice en el caso de la misa, los que vamos a misa los católicos, cuando decir pecado por omisión, es decir, cuando tú omites actuar, pecas también, y pecas también por comisión. Traducido en el lenguaje de las religiones bantú, tendríamos que tú puedes violar un tabú, es decir, entrar en la órbita de lo negativo y lo viola, aunque no lo sepas. Entonces, en la ontología bantú, las leyes del ser actúan como leyes físicas, como lo dice
el autor, si tocas el fuego, te quemas, quieras o no. Es decir, tú puedes ser cómplice de un hecho delictivo por acción o por omisión. Eso, por supuesto, traerá, en el caso del derecho romano o de Venezuela, de los países hispanoamericanos, tendrá unas penas distintas, pero va a ser penado el que tú estés dentro de un hecho delictivo cometiéndolo o apoyándolo o por omisión. La transgresión de un tabú altera el orden objetivo del cosmos. Por eso es que, por ejemplo, para ellos un orden objetivo del cosmos es la reproducción de la especie. Es decir, es que nazcan nuevos niños. Entonces, para un africano, un tema como el aborto, eso rompería el orden objetivo del cosmos. Sí, porque para los africanos es básico, incluso dentro de su propia visión de la religión, que después vamos a decir algunas cosas sobre eso. Una de sus grandes posibilidades de existencia en el cosmos es a través de la línea genealógica de los antepasados. Por lo tanto, una persona que no tenga descendencia o cualquier cosa, porque sea estéril o porque simplemente aborta, digamos, esa persona queda excluida del mundo, porque ya no va a tener, ya él no va a ser antepasado de nadie. Él va a ser el último, como decía aquel título de aquel grupo de rock español, si no lo recuerdo, el último de la fila. Si ya él es el último, ya no hay progenie, entonces él va a ser olvidado. Ya se pierde la conexión, ya se pierde la continuidad en el cosmos. Entonces, ahí todo lo que puede ser la concepción de la ley, que significa la mantención del muntú o la disminución del muntú, son leyes cósmicas. Fíjense la diferencia. Por ejemplo, cualquier persona, vamos a suponer en Venezuela, si roba, comete un delito económico y entonces debe ser sancionado y hay un conjunto de cosas sobre cuál debe ser los tipos de pena. Pero fíjense, es un delito económico. Para el caso de la religión bantú, y por lo tanto, para los bantú, el robar a otro no es un delito económico en este sentido, no. Es un delito cósmico, porque has disminuido el muntú tuyo, el muntú del otro que fue tu víctima inmediata y el muntú de la colectividad. O sea, es un delito cósmico. Imaginémonos lo que eso significa, un delito cósmico, porque a veces nosotros podemos encontrar dentro de distintas sociedades, por ejemplo, incluso dentro de la venezolana, que hay en ciertos sectores o en ciertas regiones, algunas ofensas son consideradas ofensas cósmicas. Cósmicas. Por ejemplo, y voy a señalar algo que puede parecer grotesco, pero yo creo que pedagógicamente es útil. Por ejemplo, cuando hay un acto de agresión verbal entre varias personas, hay una escala dentro de eso. Es decir, por supuesto, esa agresión verbal se pueden utilizar lo que llaman palabras de groserías, etc. Pero hay algunas que pasan a ser una agresión cósmica, que es cuando es una grosería vinculada a la señora madre de otra persona. Por eso que son groserías máximas. Y por eso es que de pronto hay reacciones, digamos,
muy violenta simbólica, o materialmente, o verbalmente. Porque ahí se siente que es una agresión al ser, es decir, a tu condición cósmica. Y cósmica significa tu lugar dentro del orden del mundo. En el caso de la religión bantú, todo pertenece al orden objetivo del cosmos. En algunos casos, la intencionalidad, es decir, violar un tabú intencionalmente es una cosa, violarlo porque no sabía es otra. Eso te amortigua o mitiga la culpa moral, pero no frena la disminución automática de la fuerza vital en el plano relacional. Por eso es que, por ejemplo, en África se insiste mucho y se dedican muchas horas a la educación de toda la comunidad, en sus valores, en su historia, en sus tabúes, en su origen del cosmos, en el sentido de Dios, etc. ¿Por qué se insiste? Porque una persona, así sea por ignorancia, si viola un tabú, de todas formas se le quita fuerza, se le quita muntú a la comunidad. Entonces, fíjense a lo que lleva, en este caso, la importancia del concepto de que todos existimos porque somos todos. Yo existo porque soy parte del grupo. Eso es algo muy importante, con ventajas y desventajas de acuerdo a los temas a los cuales nos refiramos, porque hay temas en los cuales eso no es positivo, pero sin embargo esa es una característica. Y que por supuesto esa característica está presente en los sectores en Venezuela, en distintos sectores sociales, porque es parte de una cultura que no nos hemos dado cuenta que existía, pero sí existe. Hay otra pregunta que hizo uno de ustedes. ¿Qué piensa que hay un paralelismo entre la investidura real africana y el fenómeno de Hugo Chávez en el poder en Venezuela, del expresidente Chávez? El riesgo de salir del circuito vital. Bueno, yo creo que aquí podríamos ver lo siguiente. Digamos, el paralelismo no es tan cierto. Digo, no es tan cierto como manera de acceder al poder. ¿Por qué no es tan cierto? Porque fíjense, en el caso de africano y en el caso, y voy a colocar aquí el ejemplo de los indígenas venezolanos y suramericanos también, creo que también mesoamericanos, el cacique, existe la figura del cacique. Y eso se ha utilizado a veces mal cuando alguien ve a una persona que es autoritaria y dice, es que él actúa como un cacique. Ahí la similitud no es cierta, porque para ser cacique, tú tenías que demostrar que eras el mejor de tu comunidad, el mejor de tu comunidad. Es decir, el que tenía más valor, el que tenía más fuerza, más inteligencia, etcétera. Eso es así que se elige el cacique. Y así es que se elige el jefe en África. Así es que se elige, buscando al mejor. Pero aquí caben dos preguntas. Una pregunta general, que cada uno se lo va, es la primera, la segunda la voy a responder yo. Cada uno después se la hará. Por ejemplo, los dirigentes políticos, económicos, gremiales, intelectuales, universitarios, académicos, que nosotros conocemos, si nosotros los clasificáramos, podríamos decir cuántos han llegado a esos cargos por ser los mejores, lo que antes se llamaba la meritocracia, y cuántos han llegado a esos cargos sin ser los mejores. Entonces, fíjense, cuando nosotros respondemos a esa pregunta, ya simplemente los que han llegado a ese cargo sin ser los mejores ya no cumplen un paralelismo
con la investidura africana, ni con los caciques indígenas. Es decir, no tienen ni la vinculación histórica con los jefes africanos, ni la vinculación histórica con los caciques de las tribus venezolanas. Y entonces uno tiene que preguntarse sobre las personas que han apoyado y que han dirigido y que han apoyado con todos sus recursos a dirigentes que no son los mejores en cual, fíjense que estoy hablando de varias estructuras. Los que en la escuela, los que tú has elegido para representantes estudiantiles, o para diputados, o para senadores, o para presidentes, o para jefe de tal economía, o para jefe de una cooperativa. Es decir, los dirigentes que en alguna manera tú has dirigido, o tú has elegido, o has apoyado, sin ser los mejores. Entonces ahí tienes que hacerte preguntas tú sobre tu composición interna. Sobre tu composición interna. Y ahora vamos a hablar del expresidente Chávez. Fíjense ustedes, el expresidente Chávez, como él mismo lo dijo, no estoy mintiendo en nada, él desde el año 83, cuando se dio los 200 años o los 150 años, o sea, hubo una conmemoración muy importante en 1983. Algo muy, porque creo que eran los 150 años de, bueno, algo de Bolívar. Bueno, en tal caso, ustedes lo recuerdan que fue una celebración muy importante. Entonces, el mismo expresidente Chávez dijo que él, aunque era militar y aunque había jurado defender a la República, él se dedicó a conspirar en contra de la República, en contra de la democracia, incluso en contra de su propio juramento. Después, da un golpe de Estado y pierde. Incluso de los 4 comandantes, tal como todos conocemos la historia, unos podrán pensar que eso es bueno, otros pensarán que son malos, pero esto es historia, no. Estoy hablando del fenómeno. El único que no ganó fue él, los otros 3 más o menos ganaron su alzamiento. Ajá, pierde. Entonces, con estas 2 condiciones, luego ganan las elecciones. Aquí tenemos algo para analizar. Para analizar. Sobre todo analizar qué dice de las personas que lo apoyaron. Pero claro, eso tiene que verlo cada quien. No habría ninguna equivalencia entre lo que estoy hablando sobre la investidura real africana o sobre el cacique. No, porque no se da, no se da. Pero además también quería señalar los distintos niveles, porque no es solamente la elección del presidente, sino de los diputados, de los concejales, de los representantes estudiantiles, de los representantes profesorales, de los rectores. Nosotros en la Universidad Central de Venezuela tuvimos un rector asesino, como fue Chirino. Era psiquiatra y él ya tenía una fama de complicado, por decirlo menos. Yo me acuerdo que yo en el 74, asistiendo una vez, yo estaba estudiando en el 73, la Escuela de Sociología y Antropología, y llevo un día, 74, y parte de lo que comentaba todo el mundo en el cafetín era la última fiesta que él había organizado. Es decir, que tenía un tipo de conducta que por lo menos uno no veía consona con lo que debía ser incluso un profesor universitario. Y sin embargo fue electo 2 veces director de la Escuela de Psicología, 2 veces fue electo decano de la Facultad de Humanidades y después fue electo rector y después fue asesor del presidente Chávez. Entonces tú dices, bueno, una persona así, y por eso contaba, porque uno tiene que decir, como rector de la facultad donde yo trabajé y de la universidad donde yo trabajé y estudié, un rector que utilizaba su profesión tal como quedó demostrado. Y por eso fue que fue preso. Era psiquiatra y ya sabemos lo que él hacía. Entonces, ¿qué sucede a las sociedades, a las comunidades que hicieron posible eso? Porque fíjense que aquí nosotros, y cada quien, y por eso que cada quien lo hará a su manera. Nosotros aquí lo que decimos es que cada quien que lo haga a su manera.
ni siquiera me interesa lo que, digamos, están obligados ustedes a pensar, no, cada quien. Pero que veamos cómo nosotros entonces, esta información del mundo africano nos interpela, porque Montuo es sentirse parte de la fuerza de una comunidad. Ahora, si una comunidad no busca fortalecer a los mejores, ¿qué está haciendo esa comunidad? Y por eso es que cuando a veces en algunos discursos historiográficos o se pretende decir, no, porque los africanos eran puros salvajes, no, ahí lo está demostrando. Porque no, él es una persona intemperante y X persona, y dominadores como un cacique. No, los caciques no eran así. Los caciques eran la expresión mejor de esa comunidad indígena. Entonces, y eso tenemos que ver en todo nuestro entorno, si es que queremos que el aprendizaje nos transforme a nosotros. De todas maneras, cada quien verá si se transforma o no, porque esto no es una clase de teología ni nada de eso. Simplemente informando y viendo algo que como intelectuales futuros, porque todos ustedes están estudiando aquí, es porque tienen ese doctores, y ser doctor es algo importante. Desde el punto de vista académico es el máximo título. Y entonces tienen que preguntarse, ¿quieren ser doctores para qué? ¿Para vivir de verdad produciendo conocimiento o para esconder la verdad de las cosas? Por supuesto que eso tiene costos. Sí, yo lo sé. En este caso uno lo señala y cada quien tomará su decisión. Porque, por ejemplo, decía esto que de la sociología de las religiones no se puede comparar el rey africano con la manera como se eligen aquí las autoridades. Necesariamente, en cambio en África sí, igual que los caciques en los indígenas. Evaluar si en el imaginario político venezolano subyacen estructuras míticas, arquetípicas y transculturales de liderazgo carismático sagrado, donde el líder se presenta como encarnación y garante único de la vitalidad del pueblo. Aquí viene lo fundamental para decir que no. Porque aquí pienso lo siguiente. Evaluar si en el imaginario político venezolano subyacen estructuras míticas, arquetípicas. Una figura mítica es la realeza africana que nos vino a nosotros por los bantú. Otra figura mítica es el concepto de cacique que nos viene por los indígenas. Pero ya dije, el autor señala ya cómo son la realeza africana. Lo mejor, lo que tiene más muntú. El cacique, lo mejor, que tiene más valor, el que tiene más capacidad de sacrificio, el que no es ladrón, etcétera. Ojalá esas fueran las estructuras míticas. No. Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es precisamente la desestructuración de los arquetipos que nos formaron. Lo que diría Jung, la sombra. Vivimos en la sombra, porque en la medida que no escogemos a los mejores, nos estamos alejando de los arquetipos, no solamente de los indígenas y de los africanos, sino de los arquetipos que vinieron de Hispania. Porque ¿quiénes vinieron? Soldados que se arriesgaban muchísimo, sacerdotes que se arriesgaban muchísimo y que además construyeron sociedades. Eso es lo que está en esos arquetipos. ¿Y qué ha pasado con? Miren en lo que nos hemos convertido. Y cómo es fácil entonces una argucia terminar hablando mal de los indígenas, terminar hablando mal de los africanos, terminando hablando mal de los españoles, las tres macroetnias que nos conformaron, para decir que entonces lo malo es como nos conformaron. No, porque ellos traían muchísimas cosas buenas, especialmente en la relación con el poder, el compromiso del jefe con los subordinados era impresionante, el compromiso con la sociedad. Entonces, lo que tenemos que ver es que hemos perdido, y eso, bueno, eso es precisamente lo que vamos a discutir el semestre que viene, que voy a decir esa materia que
quizás la de una sola vez, porque todas las cosas que vengo investigando desde hace muchos años sobre pensar la venezolanidad. Porque ahora tenemos que pensar, por ejemplo, cómo los profesores universitarios de la UCB llevaron al rectorado y a la Facultad de Humanidades como decano a Chirino. Ahí hay algo muy importante que no tiene que ver con la estructura de la realeza africana, ni de lejos. No tienen que ver con el concepto de cacique, ni de lejos. Ni tiene que ver con el concepto de guerrero de los españoles que vinieron, no, pues ellos peleaban de verdad. Ni tiene que ver con el tipo de los monjes que terminaban luchando a favor de los indígenas y eran muertos por los militares españoles, como sucedió en el caso de Bartolomé de las Casas. Sí, eso es, para decirlo como hipótesis de una vez, porque es fácil demostrarla, pero eso lo trabajaré en profundidad, con mucho más información en el curso del semestre que viene los martes a las 4:30. Precisamente pensar la venezolanidad es que nosotros, en la medida que hemos perdido el contacto con nuestra propia estructura, nos han creado amnesia histórica. Y esa amnesia histórica nos tiene, desde el punto de vista histórico, funcionando como zombies. Como zombies. Capítulo 4. La alianza invisible. Relación de reciprocidad entre vivos y muertos. En este espacio se discute la pervivencia del ser, el linaje y el peso de la herencia psíquica y biológica. La muerte, lo invisible, como elemento primordial para la familia y la estructura de parentesco. Antes de pasar a la pregunta que ustedes hicieron, debemos explicar que el parentesco bantú no es meramente consanguíneo o jurídico, sino un circuito de corriente vital donde los ancestros son los nodos invisibles superiores. La familia biológica es solo la extensión visible de un clan eterno. La pregunta que uno de ustedes hizo, continuidad de la familia tras la muerte. Los sentimientos, odios, frustraciones, dilemas éticos siguen activos y se trasladan de generación en generación. Sí, completamente. No solamente con los africanos, sino aquí en Venezuela, en la sociedad occidental, en el mundo, en el mundo. En el caso aquí de los africanos está muy claro, tan claro que que forma parte de la manera de entenderse como persona, la relación de los vivos con los muertos. La relación de los vivos con los muertos es absolutamente estructural. Incluso mandan los muertos sobre los vivos, lo cual además es real en cualquier sociedad. Lo que pasa es que lo tratamos de negar porque necesitamos pensar que se acaban, para algunas cosas se acaban las relaciones y que estamos como empezando de cero, porque además hemos llegado a creer que la muerte existe. Porque bueno, una de las cosas que ha desarrollado lo que llaman el pensamiento moderno es aceptar lo contradictorio. Cuando alguien te pregunta, ¿la muerte existe?
Ya que dice, sí existe. Bueno, por si existe, no es muerte. Si la muerte se define como la no existencia, entonces, si la muerte existe, entonces, eso es contradictorio. La muerte no existe, porque si existe, no es muerte. Ah, pero como estamos en el uso ligero de la razón, así sea contra la lógica, nos hemos acostumbrado a ser ilógicos y además en muchos casos ser profesores universitarios y plantearte de esa ilógica. Incluso la física, ¿qué te dice la física? Te dice tres afirmaciones. Yo estoy de acuerdo con la segunda y la tercera y discrepo de la primera. ¿Cuál es la primera? La energía no se crea, ni se destruye, solo se transforma. Como yo soy católico, yo puedo decir la energía sí se crea, la crea Dios, pero no se destruye, sino se transforma. Entonces, aquí hay consenso desde el punto de vista de la ciencia física. La energía se transforma, pero no muere. ¿Qué es el ser humano en última instancia desde ese punto de vista? Energía. Ahora, si la energía no muere, no morimos, nos transformamos. Por lo tanto, no podríamos partir de que la muerte existe. Por lo menos la muerte total no existe. Lo que hay es transformación. Y la pregunta real sería, ¿en qué nos transformamos? La lógica. Por supuesto que ya aquí entramos en otro terreno. Yo acabo de, por lo menos, dar una pequeña charla, fue como una hora, sobre esta idea de la trascendencia, pero que la voy a publicar en un video, pero no ahorita, sino a finales de agosto, por si acaso a alguien le interesa este debate. Pero entonces, fíjense, la muerte total no existe. Eso lo saben los africanos. Y tanto que lo saben que además dicen, y los muertos, los que han desencarnado, digamos, para usar un término más técnico, estos que han desencarnado pasan a ser nuestros antepasados. Es decir, nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera. Entonces se establece una línea de relación genealógica entre los muertos, los que hoy estamos vivos y los vivos que vendrán. Porque ¿a qué aspira un africano? A ser recordado. Pero para ser recordado, si tú no eres el creador de un clan o el creador de una tribu, sino eres uno más normal, un González, pues. Tú que eres González. Tú no eres ni creador del clan ni creador de la tribu. Eres el creador de una familia. Entonces, por lo menos tú dices, mi familia me va a recordar. Entonces, en la medida que me recuerdan, yo sigo unido a mi comunidad para siempre, porque la idea de haber nacido en esta comunidad, que Dios nos dio la posibilidad de nacer en esta comunidad, incluso en términos africanos, es que siempre vamos a existir, seremos eternos, porque Dios nos quiere eternos. Ahora imagínense lo que significa cuando la persona no tiene hijos, por las distintas razones, que son fáciles de posar, pero por cualquier razón no tiene hijos. Esa persona llega hasta ahí. ¿Quién lo va a recordar después? Si tú no tuviste hijos, tú no tuviste descendientes directos, nadie te va a recordar. Esa persona entonces va a sufrir en vida el que no va a ser eterno. Imagínense la angustia existencial, porque no solo él sabe que no va a ser eterno, sino toda su comunidad. Toda su comunidad sabe que él no va a ser eterno. Entonces, calculemos lo que eso significa. Es decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es la desesperación? Fíjense que en el caso del cristianismo católico, o el cristianismo evangélico no, los evangélicos en general dicen más o menos el vivo al brollo y el muerto al hoyo.
Es decir, que ni siquiera piensan que hay que darse novenario ni nada, porque eso no se hace nada. Después que la persona desencarna, ya no hay relación con él. Pero eso son los evangélicos. Pero los católicos y los hindúes y los budistas, etcétera, la gente con mucho más antigüedad, las religiones, ¿qué hacen los católicos? Crean todo lo que es el culto a las ánimas. Y el culto a las ánimas es recordar a los antepasados. Pero además te dan todos los días la posibilidad. Cuando tú vas a misa, ¿no? Tú vas a misa, tú puedes decir las intenciones. ¿Qué son las intenciones? Recordar a gente querida por ti, familiares consanguíneos o no. Es lo que se llama pariente o parentela. La parentela es lo que están vinculados a ti, aunque no sean consanguíneos, pero son parte de tu vida. Entonces, esas relaciones son absolutamente para el africano central. No existe mundo sin. El mundo tiene dos componentes, los vivos y los muertos. Sí, los encarnados y los desencarnados. Ahí no hay ninguna otra discusión. Entonces, los sentimientos siguen activos, sí, señor. Se trasladan de generación a generación, claro, claro. Yo conozco casos muy de cerca, pero tan de cerca que están en mi sangre, porque tienen que ver con mi familia, de dos maldiciones que le hicieron a dos partes de mi familia, dos partes separadas, que cuando lo analice fueron afortunadamente en el siglo XIX y se fueron cumpliendo. Tanto que después cuando nosotros tomamos conciencia de eso, empezamos a buscar, bueno, mira, ¿cuántas generaciones eran? Ahí sí ya estábamos fuera. Afortunadamente ya se habían cumplido. Habían sido maldiciones, que en ambos casos habían sido sacerdotes. Uno en el llano y otro hacia Carúpano. Y se cumplieron. O sea, cuando la familia lo analiza, mire, y fíjate esto, y fíjate esto, y fíjate esto. Entonces, la familia, a la familia le pareció eso tan cierto que empezamos a decir, ¿cuántas eran? ¿Cuántas generaciones? Menos mal que ya hasta la nuestra no llegaba. Es decir, ¿qué hay ahí? Una transmisión de un deseo. Una transmisión. Hay odio, hay reconciliaciones, etcétera. Por eso es que es importante los ritos de reconciliación ancestral que se dan. Porque claro que siguen activos y se trasladan de generación en generación. Y por eso es que en este caso, por ejemplo, la Iglesia Católica da un conjunto de retiros, talleres, etcétera, de cómo hacer para trabajar las distintas generaciones. ¿Por qué? Porque las distintas generaciones siguen existiendo. Y eso después lo llena de mayor contenido científico Jung, sin problema. Eso sigue existiendo. Y la gente vive con eso. Y tiene que resolver eso. Incluso, ¿cómo lo resuelven los mormones? Los mormones en su visión, que es una visión literal de la Biblia, dicen, habrá solo 144,000 personas que se salvarán, que llegarán al cielo, digamos. Entonces ellos desarrollaron una teología, los mormones, que dicen, ok, es cierto, no podemos ir contra la Sagrada Escritura porque ellos tienen una lectura fundamentalista. Entonces, pero ¿cómo hacemos para el resto? Pues somos millones y millones de personas. Entonces crearon una teología que dicen, bueno, pero tú puedes bautizar y puedes unirte al bautizo de alguno de esos 144,000. Entonces ellos, por ejemplo, llegan a la conclusión que fulano de tal, quizás muy vinculado a la creación de los mormones, era uno, eran estos 3 o 4, eran parte de esos 144,000. Entonces establece lo que llaman el bautizo en cadena a través de las generaciones. Si tú vas y te vas por ejemplo, entras a la orden de los mormones y ellos además te escriben un libro, son serios, son
hacen ya notariado. Dice, ok, mira, a ti te va a tocar la generación tal y tal y tal de este, que es de los 144.000, y por lo tanto está salvado. Y lo hace. Y esto lo digo respetando a cada religión, porque cualquiera puede decir, bueno, no lo creo, o otros dirán sí lo creo. Pero como aquí tratamos religiones comparadas, las describimos con todo respeto. Es decir, que existen esas preocupaciones por ver qué pasa, por lo menos en las religiones vinculadas a dioses creadores. Porque es distinto en el caso, por ejemplo, del hinduismo y del budismo. Ahí no se da eso, porque no hay consistencia. Es decir, no existe la posibilidad, porque entre otras cosas, el Atman no es real. Entonces, sí, los ancestros mantienen su personalidad y memoria. Los conflictos no resueltos en vida pueden estancar la fuerza vital del linaje, manifestándose en los vivos como enfermedades o desgracias, lo que requiere ritos de reconciliación ancestral, que es lo que hoy llaman en algunos circuitos, por lo que me he podido enterar, la curación generacional o la curación entre generaciones. Otra pregunta que hicieron. La infertilidad como la mayor desdicha y su aparente crueldad social, mutilación genital. Aquí hay que contextualizar críticamente desde la antropología, dado que la inmortalidad bantú depende de ser recordado en la línea sucesorial. No dejar descendencia equivale a la extinción ontológica definitiva, pasar al olvido absoluto. Ello explica la desesperación social ante la infertilidad, aunque deba analizarse críticamente la violencia de género implícita en ciertas prácticas correctoras tradicionales. Exacto. El corte, algo así de la ablación, el término técnico, la ablación del clítoris es algo indudablemente para mí terrible y que debe ser condenado, porque una cosa es las culturas de cada quien, pero también yo tengo el deber y el derecho de no solamente dar la visión ética, sino dar la visión ética. A mí me parece algo realmente abominable la ablación del clítoris, que es una manera de eliminarle el placer a la mujer. Es algo realmente que viola los derechos humanos. Para mí, ahí no hay duda. Entonces, cuando uno intenta comprenderlo, que uno lo comprende, pero que lo comprende no quiere decir que esté de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Pero igual que, por ejemplo, en el caso de ellos, para ellos, la homosexualidad no es solamente un pecado, como puede ser en el catolicismo. La homosexualidad es un pecado. Ajá, pero ¿qué decía el Papa Francisco? Rechaza al pecado, pero ama al pecador. Ama al pecador. O sea, no puede hacer nada malo contra eso. Entonces, cuando uno ve sociedades en donde a los que son gay o lesbianas, etcétera, los matan, eso es un atentado contra la humanidad, pero un atentado aberrante. Por eso, por ejemplo, en África los homosexuales son condenados a muerte, y al igual que entre los musulmanes. Los musulmanes los sexuales son condenados a muerte, además pública, no es algo que se hace a escondidas, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de cómo lo explica en las religiones bantú, es porque dicen que no generan reproducción social. Bueno, digamos, son sus reglas, son unas reglas, uno las explica para que se comprendan, pero evidentemente que estoy en desacuerdo. Pero claro, yo soy de otra religión, porque en el catolicismo eso no es un pecado no tener hijos, no, el que quiera tener, el que no quiere tener,
Pecado puede ser el aborto, pero no el que hay una persona sea estéril, está bien, es ser humano igualito. O si una persona no quiere tener hijos por las razones que quiera, es su derecho también. Es decir, pero tenemos que comprender aquí que cuando hacemos religiones comparadas, llegará un momento que tú tratas de describir la lógica de esa religión y llegará otro momento que tú dices, bueno, pero esa es la lógica de esa religión, pero estoy en desacuerdo con tal cosa. Pero lo importante es que quienes vean este video puedan conocer esa lógica, que es la lógica de la reproducción social y que tiene que ver, en el caso de las religiones de origen bantú, porque para ellos sería un vacío existencial el no tener reproducción, porque además eso también golpearía a la comunidad, porque aquí también hay otro elemento que señalar, que es muy bueno que tú pienses todo el tiempo en la comunidad, pero también tú tienes la necesidad del desarrollo de tu propia individualidad. Pero eso es precisamente lo que vino a traer el cristianismo en el mundo. La individualidad, el derecho tú a desarrollar tu propia individualidad. Eso antes no existía. Cuando tú dependes tanto de la comunidad, no puedes desarrollar unas cosas distintas. No puedes desarrollar tu propia personalidad o algunos elementos de tu personalidad que no tienen que ver con el dominio de la comunidad. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser biopsicosocial. Todos somos biólogos, o sea, somos parte de la biología, somos mamíferos. Psico, porque cada uno tiene una psiquis independiente que tiene derecho a expandirla, a desarrollarla. Y social, porque también dependemos de una comunidad. Porque una de las cosas críticas con esta idea de que soy porque soy miembro de la comunidad tiene exageraciones o hay que limitarla desde el punto de vista de la individualidad. Una cosa es valorar la comunidad y respetarla, y otro caso es que tú no puedes hacer nada individual si la comunidad no lo acepta, ¿no? Eso, digamos, para los valores de uno, pero ahí uno tiene que decir realmente cuáles son los valores de uno. Es decir, cuáles son estos valores, en mi caso, clarísimos, los valores de la democracia. Los valores de la democracia. ¿Cuándo esos valores fueron de lo más golpeado en adelante? Con la Revolución Francesa. Porque lo que de ahí se va a generar de izquierda y derecha son antidemocráticos por esencia. Por esencia, son. Nunca van a llegar a la democracia porque ambos se convirtieron, las visiones más extremas de izquierda y las de derecha, pues ya en el caso de la izquierda prácticamente todas, se convirtieron en unas visiones de religiones ateas inmanentes y cuando es religión atea inmanente, entonces, y te apropias del Estado, impides la democracia. Por eso es que en una democracia debe haber una separación real entre el poder político y el poder religioso. Pero el poder religioso no solamente encarnado en las religiones tradicionales, digamos, cristianismo, budismo, etcétera, sino también en las otras religiones. Las religiones del neoliberalismo, del marxismo, del comunismo, etcétera, porque al final imponen su visión religiosa. Entonces, piense que estas cosas nos van confrontando con nosotros mismos, que podamos ir viendo, bueno, pero en esta parte positiva, esta parte no me gusta, o no estoy de acuerdo con esta sí, etcétera. Lo que sí es cierto que es necesario para un investigador social comprender al otro, pero no confundir comprender con aceptar. Si yo comprendo lo que hace el otro, y eso tiene que ver con una visión de la inteligencia, pero aceptar lo que haga el otro, sea lo que sea, ya tiene que ver con la voluntad. Por eso yo puedo comprender por qué alguien hace lo que hace, pero también puedo estar en desacuerdo con eso. Sobre todo porque cualquier cultura tiene valores, incluyendo la mía. Todas las culturas tienen valores, incluyendo la mía, porque a veces en la discusión, una discusión permanente contra la cultura occidental, etcétera, resulta que todos los que estamos aquí somos de cultura occidental. Aunque por ignorancia de pronto critiquemos la cultura occidental criticándonos a nosotros mismos. Eso es por ignorancia. Usted sabe que la ignorancia es gratuita. Y nadie va a ir preso por ser ignorante, ¿no? Pero por eso, al nivel que estamos aquí hablando, ya esto es un curso de personas que están haciendo doctorado
que intentan, o que son, por supuesto, egresados universitarios, que necesitan pensar con profundidad. Por eso es que siguen estudiando. Capítulo 5. Capítulo 5. Ubuntu. Participación y solidaridad comunitaria. El espejo de la crisis venezolana. El bloque final de la clase estará dedicado por completo a algunas reflexiones de quien propone usar la filosofía del Ubuntu como clave de lectura para la sociología de la resiliencia en la Venezuela actual, especialmente pertinente en el contexto post-sismo y crisis institucional que vive el país. Ven que la idea del Ubuntu es que yo existo porque existimos todos. El papel de la comunidad que hoy se viene expresando en una consigna sumamente interesante que hay que desarrollar, pero después también calibrar, pero muy importante, que viene diciendo que solo el pueblo salva al pueblo. Eso como consigna y como propósito es muy interesante, aunque hay que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo para poder ver cuáles son realmente los alcances. Porque las consignas no pueden, las consignas sirven para estimular a la acción, pero no pueden sustituir a la necesaria reflexión profunda sobre la acción. Y cuando hablamos de acción, especialmente de la acción social, los científicos sociales, mucho más aquellos que como ustedes quieren alcanzar el grado más alto de los títulos académicos, como es el de doctor, en este caso en ciencias sociales, el papel de todo científico social es acompañar esos procesos con reflexión profunda. Una de las preguntas es cómo se manifiesta la unión vital en el tejido social venezolano cuando, ante el colapso del Estado en momentos de catástrofe, la comunidad activa redes orgánicas autónomas de solidaridad. Ajá. Si nosotros lo queremos ver para el caso de Venezuela, uno pudiera preguntarse, ¿desde cuándo esto es así? Ahorita se está dando un proceso, pero ¿cuál es ese proceso antiguo? Viene desde hace mucho tiempo. Hay cosas de la historia de Venezuela que no podemos desarrollarlas aquí y que algunos de esos puntos es lo que vamos a trabajar en la asignatura el semestre que viene de pensar la venezolanidad. Porque una cosa va a ser Venezuela de 1498 a 1810, luego va a ser otra cosa de 1810 hasta prácticamente todo el siglo XIX. Y luego hay como grandes periodos de cambio en relación a ese tema que no voy a trabajar. Pero sí que nosotros nos preguntemos, ¿cuántas veces hemos estado esperando que algunas cosas o la mayoría de las cosas nos las dé el Estado o nos la den porque no sabemos cómo producirlas o cómo conseguirlas? Porque a veces nos han dado muchas cosas gratis y no las hemos valorado. Por ejemplo, y quiero comenzar con la palabra gratis. Cuando dicen, no, porque la educación pública universitaria es gratis.
lo único gratis es la gracia de Dios. Todo lo demás hay que pagarlo. Todo lo demás hay que pagarlo. Entonces lo que uno tiene que preguntarse es si aquello que tú consideras que es gratis, que no es gratis, a menos que sea la gracia de Dios, que es la vida, ¿quién paga eso? ¿De dónde están saliendo los recursos para que tú puedas tener acceso a eso que llamas gratis? Tienes que ver. Si no haces esa evaluación, no estás conociendo la realidad. Y cuando encima de eso creas una política basada en eso, estás mintiendo. Estás mintiendo. No estás diciendo de dónde va a salir ese gasto. Ah, bueno, en la medida que se sepa de dónde sale, también tiene que haber una responsabilidad con ese gasto social. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela. No pagué, por supuesto. Pero yo sabía que eso se pagaba de los impuestos. Pero ¿cuál era mi actitud? ¿Cuál fue? Afortunadamente. A mí me están dando eso sin yo pagar. Pero yo estudié los 5 años justo de la carrera. Es decir, que a los 5 años yo tenía el título de sociólogo. Pero a los 5 años no perdí ni un semestre, a pesar de que tenía que trabajar en las tardes para poder mantener a mi familia. Pero no perdí. O sea, yo moralmente siento que cumplí, pero yo sabía que ese dinero venía de una parte. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona que estudia en la universidad, y coloco la Universidad Central, porque es de donde uno es, y dura 7 años, 8 años, hasta 10 años, estudiando una carrera que dura 5? Eso es algo inmoral. Ahora, ¿y qué sucede cuando esa persona que es inmoral, que está utilizando el dinero de todos para su propio beneficio, después es candidato a ser rentante estudiantil o ser concejal, etcétera, a cargos públicos? ¿Y por qué además la gente vota por él sabiendo que tenía que cumplir en 5 años y lo hizo en 10? Es decir, ahí hay una corrupción de los valores, no solamente de él, sino de quienes lo apoyan. Por ejemplo, tenemos que verlo de esa manera. Entonces, cuando uno ve las sociedades que se han hecho con ese esfuerzo, entonces ahí es que vas a comprender a los países desarrollados. Porque esos países desarrollados saben cuánto cuestan las cosas, y por lo tanto, si no tienes real, no puedes tener acceso a determinadas cosas. Por ejemplo. Entonces tienes que ver, digamos, cómo te relaciona, cuál es la capacidad tuya y la capacidad comunitaria de producir cosas. Incluso, por ejemplo, Noruega. Noruega, un país petrolero que tuvo una excelente performance en este Mundial de Fútbol. Ahí hay algo así como $1.350.000 por cada habitante noruego que están en un fondo fiduciario, que no lo puede tocar el Estado, pero tampoco lo pueden tomar individualmente los noruegos para gastarlo todo y después venir a pedir. No, ahí hay una responsabilidad social, de tal manera que el noruego sabe que siempre va a tener para vivir, porque hay un producto de su tierra que fue el petróleo, y se hace así. Igual más o menos lo hacen los países petroleros del Golfo, los árabes. Algo parecido tienen los árabes. Nosotros ya sabemos lo que pasó en Venezuela. Es decir, que ahí no había esa filosofía del Ubuntu. No había. ¿Y por qué llegamos a esto? Indudablemente porque es el desastre total. No hay Estado, y si no lo haces así, no hay forma de que pudieras hacer algo. Es decir, es aprender o comenzar a aprender, y ojalá que siga durando este aprendizaje, que se desarrolle la solidaridad, que se desarrolle el sentido de comunidad, y que entonces podamos rescatar lo que es el cacique. Solo elegir a los mejores, rescatar la importancia de la meritocracia real,
Es decir, que entonces sería una reconstrucción desde ese Ubuntu. Pero es que hay sociedades, hay grupos que, por ejemplo, hacen énfasis en los deberes, en los derechos y no en los deberes. O simultáneamente tú tienes derecho y ahí una parte de esa prédica no solamente es la izquierda genérica, sino también sectores de la iglesia que hacen énfasis en los derechos de la gente y los deberes. Y los deberes. O sea, si tú tienes derecho, tienes que tener deberes. Y si no tienes deberes, es porque no estás creando el Ubuntu, no estás siendo responsable. Entonces, esto es algo que nos interpela a todos, porque ya hemos llegado a un punto que también es cierto. Ya, lo que pasa es que eso es algo que vamos a discutir precisamente, es el semestre que viene, porque seguramente ustedes creen que nosotros tenemos país. Es posible que ustedes, por la memoria, piensen que Venezuela es un país. Eso es una hipótesis. Que en la medida que lo comencemos a ver con mayor calma y con mayores datos, que es lo que voy a mostrar el semestre que viene, con datos, podamos ver si esa hipótesis es cierta o está negada. Pues crear esas redes orgánicas autónomas de solidaridad, hay que crearla, hay que desarrollarla, hay que multiplicarla, porque en última instancia, en el fondo, la sociedad ha sido construida en base a un mensaje cristiano católico, porque es distinto si es cristiano evangélico. Y es el amor al prójimo, amar al prójimo como a ti mismo. Y tenemos que amar al prójimo como a ti mismo, como actitud. Es una actitud individual que en el caso de los africanos llega mucho más allá, porque se transforma en una actitud colectiva, social. Imagínense lo evolucionado desde el punto de vista del modelo de sociedad que implica en el caso de la religión bantú, que nosotros debemos desarrollarlo, por supuesto, debemos desarrollarlo y además aceptando la libertad de expresión, todas las diferencias que pueda haber entre nosotros, pero cuando tú reconoces que el prójimo, querer al prójimo como a ti mismo, es una actitud cristiana católica. Bueno, independientemente de las opiniones que cada quien tenga, es parte de su libertad, pero es prójimo. Y entonces las condiciones básicas de sobrevivencia no se le pueden negar a nadie. Pero también tenemos que saber de dónde salen, cómo mantenerla. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? En estas situaciones límite aflora un comunitarismo orgánico que sería parecido a lo que Durkheim llamaba la solidaridad orgánica. Es decir, hay una solidaridad inmediata ante lo que está pasando. Porque es terrible. La gente comprendió que si no se rescataba a sí mismo, no lo iba a rescatar nadie. Después vinieron la solidaridad internacional, etcétera. Bueno, eso es adicional porque es una solidaridad técnica. Pero tenías tú que dar ese ejemplo primero y hacer todo el esfuerzo. Pero eso es una situación límite. Aflora un comunitarismo orgánico. Pero pronto se cumple un mes. Este viernes que viene se cumple un mes. Y resulta que de acuerdo a la versión del gobierno, hay 50.000 personas desplazadas. Y de acuerdo a agencias internacionales que trabajan los desastres, dicen que hay 500.000 desplazadas. Dentro de eso, cada quien a lo mejor tiene mucho más datos que uno. En este caso estoy diciendo que son dos proposiciones. De todas formas, son bastantes. Porque ahora vienen los que se quedaron sin vivienda, los que se quedaron sin trabajo. Entonces, fíjense cuánto costó volver a más o menos a reconstruir Vargas después de la tragedia del 99. O sea, vamos a ver si esa solidaridad orgánica se mantiene. Ojalá se mantenga, porque eso nos va a hacer mejores venezolanos.
pero tenemos que acompañar eso con todo este cambio, con un cambio cultural, un cambio interno, que también nosotros nos hagamos preguntas sobre cuáles han sido nuestras acciones, cuáles merecen repetirse, de cuáles hay que arrepentirse, así sean privados, de acciones que se han tomado, que han venido mermando incluso la vida de muchos venezolanos. ¿Por qué surge ese comunitarismo orgánico o esa solidaridad orgánica en términos de Durkheim? Ante la anomia, porque ¿qué es la anomia? Aunque la anomia viene de A, es una palabra compuesta, A significa sin, nomia significa leyes, organizada, sería así sin leyes. Entonces que la anomia no significa una situación sin leyes, es sin leyes universales. Y lo que empiezan a funcionar son leyes locales. Digamos, los señores que dominan esta cuadra dicen que hay que hacer tal cosa y tal cosa. Y el que venga a tratar con una idea, así se va, de la Constitución Nacional, a aplicarla ahí, lo van a rechazar. Es decir, cada grupo, con la fuerza que tenga, va a imponer su propia visión de la ley. Eso es anónimo. Y ya no hay ley universal. Lo que hay son intereses grupales. En esta situación emerge el imperativo relacional, el nosotros, para defender la vida biológica y social. Porque la gente empezó a ser solidaria y todo. Todavía, si no solidaria, pues no. Si tú preparas comida, tú vas a un sitio donde está gente, tú no conoces, pero tú dices, todos pueden tener hambre, le das a comer, independientemente de que ni siquiera conozcan su nombre. Porque es la defensa de lo básico que es la vida biológica y una vida social mínima. Otra pregunta se realiza. Frente a la muerte ontológica del individuo aislado, según Mulago, ¿puede la resiliencia y el apoyo mutuo del venezolano en crisis interpretarse como una manifestación civil de lo sagrado? Bueno, aquí hay que ver también lo siguiente. Por ejemplo, entre los defensores de los derechos humanos hay ateos, hay agnósticos y hay gente de distintas religiones. Es decir, que independientemente de que una persona sea atea y que otra persona sea de una religión específica, pueden sentir que la humanidad es común y que hay algunos valores de la humanidad universal. Por lo tanto, el término sagrado no sería, digamos, visto como algo por lo cual lo harían los ateos. Eso es algo que puede hacer un religioso. Un religioso acepta la existencia de lo sagrado. Aquí pudiéramos decir que que yo, por ejemplo, como cristiano católico, yo puedo ayudar a alguien porque yo sigo el mandato de Cristo que dice, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, para mí, ayudar al prójimo es una acción sagrada. Pero un ateo puede simplemente decir, el otro es un ser humano como yo y yo tengo que amarlo y ayudarlo. Entonces él lo hace no porque haya una connotación sagrada, sino hay una connotación que él considera muy importante como un valor de su vida, que es el hecho de ser humano. Entonces, aquí uno se consigue tanto con creyentes como con no creyentes. Eso no hay problema. Y si uno le agrega la etiqueta de lo sagrado, bueno, eso es válido para los que participamos en la creencia en Dios, en alguna religión específica. Pero también es válido para los demás que simplemente pudiéramos decir que están reconstruyendo lo social, se consideran parte de la humanidad y que por ser parte de la humanidad hay que ayudar a todo el mundo. Eso también es válido y es una condición, porque también tenemos que saber que el querer al prójimo no es algo solamente que se da por vocación religiosa, sino que también se da por vocación
propiamente humana, sin pensar que hay más allá ni nada, sino por una visión humana, y eso es valioso, eso es muy valioso. El dolor del prójimo asumido como propio pudiera ser la definición secularizada del Ubuntu. La solidaridad civil opera como una sacralización de los lazos humanos allí donde el contrato social e institucional se ha roto. Es decir, cuando vemos una sociedad en desbandada, una sociedad que se ha cuarteado porque no tiene el liderazgo, porque no tiene instituciones, porque no tiene credibilidad en el proyecto, empieza a reconstruirse orgánicamente con mucha influencia de lo religioso, pero también participan personas que pueden ser ateas o agnósticas, pero que poseen una entidad, una identidad con lo humano. Y eso también es importante, la identidad con lo humano para reconstruir la sociedad. El dolor del prójimo, fíjense, puede ser asimilado a la definición secularizada del Ubuntu. Si el Ubuntu pudieras traducirlo como diciendo, en la medida que todos nos podemos ayudar, que todos tenemos derecho a la vida y que todos luchamos por la vida, desde ese mismo momento la comunidad venezolana crece, lo cual es cierto. De esa manera, esa idea del Ubuntu puede ayudarnos, por supuesto, a reconstruir la sociedad venezolana. Otra pregunta. ¿Operan las ollas comunitarias, voluntariados y socorros autogestionados en Venezuela como verdaderos ritos de restitución energética y cohesión social frente al desorden de la fuerza vital del grupo? Pudiéramos decir inicialmente que sí, pero habría que precisar lo siguiente. No son propiamente ritos, porque un rito es una costumbre que se repite regularmente y que tiene un significado simbólico. Aquí pudiéramos decir, son acciones, por supuesto, pero sí son hitos muy importantes que nos pueden ayudar a una restitución de los lazos sociales, porque ¿qué son las ollas comunitarias? Es el deseo de que todos tengan comida y que todos participen en una comida colectiva para que todos vivamos. Eso es una acción humanitaria, es una acción sagrada para los religiosos por todo lo que significa para el prójimo, pero también es un hito. Es decir, ¿qué nos dice una olla comunitaria? ¿Qué nos dice un voluntariado? ¿Qué nos dice un socorro autogestionado? Bueno, fíjense ustedes que en las Naciones Unidas hay un criterio, uno de los tantos criterios, pero un criterio muy importante. Cuando se viene el momento de analizar las sociedades más humanas y cómo nosotros nos damos cuenta del grado de humanización de una sociedad. Primero, vincular humanización de una sociedad a sociedad desarrollada, que es una humanización que lleva al desarrollo social. Entonces, hay un criterio cuantitativo. Después que lo vi, me pareció cierto y además muy importante para uno cuantitativamente ver las cosas, de cómo es esa solidaridad. Entonces, ¿cuál es el término cuantitativo? El número de horas que una sociedad dedica al año a trabajo voluntario es un signo de desarrollo humanitario y de desarrollo social de las sociedades. Entonces, uno después se lo puede preguntar para uno mismo. ¿Cuántas horas voluntarias, significa que no recibes remuneración, dedicas tú al bienestar colectivo?
o al bienestar de un colectivo en específico, en positivo. ¿Cuántas horas? Entonces se descubrió que los países más desarrollados son los que más horas le dedican al trabajo voluntario. ¿Por qué? Porque hay muchas ideas dentro de esa concepción. Una de ellas, además muy importante políticamente, es que si yo logro que mi vecino esté bien, eso le hace bien al vecino, pero a mí también. Por eso es que, por ejemplo, ¿qué se hacía cuando yo trabajaba en el INAVI? Había algo que se llamaba la unidad baño, cómo se construía una casa. Tú le entregabas a las personas el INAVI un terreno y una pequeña unidad baño donde había una casita chiquita con un solo cuarto, digamos, un pequeño recibo y un baño y todo el resto del terreno, para que esa persona fuera construyendo poco a poco, como quisiera su casa. Entonces, ¿qué pasaba? Que en la medida que una empezaba a crecer, suponiendo con azotea, los de al lado o los vecinos también empezaban a tener azoteas. Es decir, se iba dando una emulación. ¿Por qué? Porque de esa manera tú te estimulas con el otro. Y entonces empiezas a decir, si el vecino va a estar bien y yo estoy bien, es mejor para toda la vecindad. Ese es un criterio que además es lógico y es racional. Si yo ayudo a mi vecino a que él haga mejor tales cosas, es bueno para el vecino, pero para mí también. Para mí también. Es decir, que lo que ayude al vecino me ayuda a mí. Al contrario de una visión egoísta que tú dices, bueno, yo quiero tener solo este tipo de cualidades en mi vecindario y el vecindario al lado que no las tenga. Pero que no las tenga porque tú incluso impides que las tenga. Bueno, eso te va a crear problemas, como sucede en todo el mundo. Entonces, esa idea de que se puede crear una cohesión social y se vincula muchísimo, muchísimo al trabajo voluntario. Entonces, este trabajo voluntario que pueda convertirse en una especie de costumbre adicional o permanente de muchos de nosotros. Es decir, que diga, mira, hay que hacer un trabajo colectivo para el edificio, para la comunidad, etcétera, y que haya una disposición para eso. Que haya disposición. Eso va mejorando la colectividad y vamos haciendo de verdad carne esa consigna de pensar que solo el pueblo salva al pueblo, es decir, con una creación de la solidaridad. Yo quisiera, antes de llegar al cierre, hay una pregunta que no hicieron, pero que es importante de todas maneras debatirla, y es el concepto de Dios que tienen los bantú. Piense que Mulago dice, todo lo que existe es creado por Dios, pero Dios no existe. Y eso es cierto. Si nosotros pensamos que el universo que existe es del Big Bang para acá y existe en el tiempo y el espacio, ese es el universo en el cual vivimos, desde ese punto de vista, Dios no existe. Y eso es algo que resolvió además Santo Tomás en la Edad Media, en la Alta Edad Media, cuando él dijo, no es cierto, Dios no existe, entendiéndolo, digamos, como alguien en el espacio del tiempo. Pero entonces, ¿qué crea Santo Tomás? Lo que pasa es que distintos seres tienen distintos tipos de existencia. Entonces, los ángeles y Dios existen a su manera. ¿Cuál es su manera? Fuera del tiempo. Por eso es que teológicamente es errado cuando alguien dice el tiempo de Dios es perfecto. ¿No? Si Dios viviera en el tiempo, no fuera Dios. Ese es el concepto de Dios de los ateos y que incluso de la filosofía griega.
Dios es natural, entonces naturaleza, ¿no? El tiempo de Dios no es perfecto, ni es perfecto ni nada, porque el tiempo de Dios no existe. Dios existe fuera del tiempo-espacio nuestro. Existe en su propia realización. Y por eso es que cuando se define como el misterio total, ¿qué es el misterio? Lo otro es distinto a nosotros. Y fíjense que es la misma idea del Bantú, porque entonces dice, Dios crea, pero Él no existe, porque Él es preexistente. Bueno, preexistente, si nosotros lo comparamos con lo que dice Santo Tomás, que existe a su manera, ahí hay una analogía perfecta. Estamos hablando de la filosofía, de la teología bantú, de los negros africanos que vinieron especialmente para Venezuela, que a veces son acusados de idólatras, ¿no? Porque ni son politeístas, porque son monoteístas. Y eso es. Los africanos negros bantú que vinieron a Venezuela son monoteístas. Porque a veces también pensamos que el monoteísmo es algo que inventaron los israelíes, no. Cuando uno ve historia de las religiones, eso, o como ahorita, te das cuenta que no es así. Ellos fueron creando otras cosas importantes, pero no es que es la primer grupo que es monoteísta, no. Hay muchos. Y hablamos de muchas religiones, pero que son de origen bantú. Y ese Dios no lo puedes idolatrar, no, lo puedes adorar y lo adoras. Pero el ser es preexistente, es decir, existe a su manera. Son monoteístas, no son politeístas, no lo son. Y mucho menos como a veces la gente piensa que es una religión diabólica, no tiene sentido. Digamos, no es correcto. No define realmente en el caso de la religión bantú. Eso no significa que no exista la magia, sí, pero ya eso es otro tema que pudiéramos discutir en otra ocasión, cuando veamos, por ejemplo, religiones comparadas. Pero la definición de religión bantú, fíjense que es un ser supremo que crea todo, absolutamente todo. Y que sigue activo, porque tampoco es que se vuelva un dios odioso que no está pendiente, no, sigue activo y tan activo está que hay que rendirle culto. En eso se van a diferenciar de otras religiones africanas, porque estamos hablando de la Bantú, no estamos hablando de la Yoruba, no estamos hablando de la Ewe ni de la Fon, que son distintas. Menos mal que el autor lo dice muy claramente, porque hay una complejidad, ahí hay una complejidad. Entonces, bueno, esa es la parte que aunque no la preguntaron, digamos, era necesario decirlo. Por eso es que pensamos, cerrando con lo que veníamos hablando, que la olla comunitaria no es solo asistencia alimentaria. Antropológicamente es un ágape. ¿Qué es un ágape? Es una comida de amor. Porque todo eso se hace no por obligación, se hace con mucho amor para que el otro viva y viva bien. Un comensalismo ritual que restaura el muntú colectivo debilitado por el trauma social, devolviendo el orden y la esperanza a la comunidad. Ahora, aquí se está creando por el trauma, se está empezando a crear algo. Dependerá del esfuerzo de cada quien para que eso se desarrolle y se fortalezca. Ahora sí, vamos ya cercano cierre, vamos a despedirnos diciendo, estimados, hemos culminado hoy una sesión de altísima densidad analítica. La antropología de lo sagrado africana nos demuestra que la vida no es un hecho biológico individual, sino un flujo relacional y participativo. Si el ser es relación, el aislamiento y el egoísmo constituyen, como señalábamos hoy, una verdadera muerte ontológica.
Trabajar en contra de la comunidad es trabajar a favor de la disolución de la comunidad. Hemos visto que en la cosmovisión tradicional africana, el desorden o la injusticia actúan disminuyendo la fuerza vital colectiva. Sin embargo, el mayor aprendizaje de esta sesión surge al mirarnos en ese espejo, cuando las estructuras formales e institucionales fallan. Aflora en las comunidades ese imperativo ético y sagrado que restituye el orden destruido. Las ollas comunitarias, el socorro autogestionado y las redes orgánicas de solidaridad que hemos visto activarse en Venezuela ante la adversidad y los traumas sociales no son meras conductas asistenciales. Antropológicamente, operan como verdaderos rituales de cohesión y restitución energética. Son la actualización civil del Ubuntu en nuestro propio suelo. Sostener la vida del vecino es, en esencia, resguardar el Ubuntu de todo el grupo. Nos despedimos con este recordatorio de que lo sagrado, al final, habita en la defensa comunitaria de la vida. Feliz tarde para todos y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Muchísimas gracias.